Gloria a Dios. Bueno, continuamos en ese mismo espíritu, espíritu del Señor en este día, y vamos ahora a la parte más importante. Todas las partes en las partes progresivas dentro de la congregación del Señor son importantes, pero la parte en la cual nosotros desarrollamos una posición mejor delante de Dios es parte donde se está cortando un poco. Amén. Tenemos unos pequeños problemas técnicos. Aleluya. Gloria a Dios. Está mejor. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Escuchan? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a comenzar orando, que es así que nos gusta a todos. Orar primero ante el Señor para pedir su misericordia y que podamos tener una mente despejada en este día para escuchar palabra que viene directamente del trono. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Soberano Dios y precioso Padre, venimos ante ti una vez más, Señor, en este domingo para darte la gloria y darte la honra a ti, Señor. Porque te pedimos en este día, Señor, que toda la gloria y toda la honra, Señor, llegue ante ti. No estamos aquí, Dios, por casualidad. No estamos aquí, Señor Dios, porque no teníamos más nada que hacer en nuestros hogares. Estamos aquí, Señor, porque sabíamos que teníamos un encuentro contigo. Y aunque, Padre de la Gloria, a veces nos sintamos, Dios amado, desanimados, eso es normal. A veces, Señor, el mismo pecado nos reprime, nos detiene. Eso también es normal mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso. Ahora, lo que estamos buscando en este día es tu misericordia, Señor. Porque sabemos que somos fallos. Porque sabemos, Señor Dios, que no tenemos, Dios amado, nada que ofrecerte, pero que tú, Dios amado, nos escogiste con un propósito. Y tú eres quien comenzó la buena obra en nuestras vidas. Tú serás fiel para terminarla, Señor. En el nombre de Jesucristo. A ti toda gloria, a ti toda honra, a ti toda majestad, Señor. Al que vive y reina por los siglos de los siglos, a Jesús de Nazaret, el único y verdadero Salvador de este mundo. Aleluya. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Puede sentarse. Estamos meditando entonces en la palabra del Señor sobre la iglesia de Cristo. Amén. Y todos recordarán que la semana pasada nosotros hablamos un poco de lo que la iglesia significa, ese nombre iglesia, de dónde proviene y cuál es el propósito. Y hoy yo no podía dejar el mensaje de la semana pasada a medias. Y por eso quise traer ese segundo mensaje el día de hoy, para que entendamos lo que es la congregación, para que entendamos lo que es la asamblea de Dios y para que entendamos básicamente lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros como iglesia individualmente, a cada uno de nosotros. Amén. La traducción literal de la palabra griega iglesia y de la palabra eclesía, mejor decir, que eclesía es en griego, fue traducida a nosotros como iglesia. Pero el significado literal de esta palabra eclesía es asamblea, reunión, congregación. Amén. No es una iglesia, cuatro paredes como iglesia. Cuando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento en muchos lugares se refiere a esa palabra eclesía, es en cualquier lugar donde nosotros estemos como cuerpo de Cristo reunidos en el nombre del Señor. Eso es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Amén. Solo le estoy dando un pequeño background de lo que vimos la semana pasada. Aleluya. Luego vimos que el mismo Señor llamó al apóstol Pedro de que él iba a ser la roca y que en esa roca él edificaría la iglesia. Ha habido algunas controversias con respecto a esto en los días, en esta semana que pasó, que si Pedro fue quien fundó o no la iglesia católica, que si la hizo, que si no la hizo. Yo estoy hablando por mí, es mi opinión personal, tú puedes tener la tuya, yo puedo tener la mía también. Yo creo fielmente que
el apóstol Pedro no fundó la iglesia romana católica apostólica. Amén. Y hay muchos indicios del por qué no lo hizo. No hay pruebas arqueológicas, no hay pruebas históricas, no hay pruebas de ninguna manera en cómo la gente puede decir que Pedro fue que fundó la iglesia católica. Ahora, yo te voy a decir quién fundó la iglesia católica. La iglesia católica fue fundada por un hombre llamado Constantino, el cual, cuando él no podía contra los verdaderos cristianos en la época, es como aquel dicho, bien dicho que se dice, ¿no?, en Venezuela: si no puedes contra ellos, úneteles. Pero ¿qué hizo él entonces? Él transverseró, transformó, traspasó, manipuló todo lo que era esta cuestión de ser cristiano, todo lo que era esta cuestión de estar la iglesia de Cristo, y comenzó a fundar su propio imperio por medio de la iglesia católica, hasta el punto de que ese imperio aún existe hoy. Es el único imperio en la humanidad que ha trascendido los tiempos, a través de los tiempos, después que Jesucristo subió al cielo. Tal vez no sea un imperio como tú estás acostumbrado a verlo, pero puedo decirte algo: ese imperio que se llama la iglesia romana, católica, apostólica, es un imperio que todavía mata personas, es un imperio que todavía mata muchos pastores. Conozco pastores que han sido asesinados por sacerdotes en México específicamente, los conozco, los han silenciado y se matan entre ellos mismos. Amén, por el poder que ellos quieren obtener a través de la religión. Y es que eso es lo que hace la religión. Cuando a mí me preguntan: ¿tú eres religioso? Yo digo: no, yo no soy religioso. ¿Pero cómo es eso? ¿Vas a una iglesia todos los domingos? No, eso es parte de mi doctrina. Pero yo no soy religioso. Yo asisto a una congregación, yo asisto a una iglesia, pero yo no soy religioso. Yo soy copartícipe del cuerpo de Cristo, porque mi iglesia, mi futuro no está en esta tierra. Mi iglesia está en el cielo. ¿Usted me está siguiendo lo que estoy diciendo? Yo no estoy sembrando para este mundo, yo estoy sembrando para vivir un día eternamente con mi Cristo, el verdadero fundador de la iglesia cristiana evangélica. Esa palabra evangélica significa buenas nuevas. Amén. Hasta ese punto estamos bien. Pero entonces, ¿por qué tenemos congregaciones como esta? ¿Por qué tenemos lugares como estos? Como este lugar. ¿Por qué nos reunimos? Vamos a llegar ahí. Déjenme darle un poquito de background. Los primeros cristianos se servían como grupo de apoyo. Número uno, tenemos este lugar porque nos apoyamos mutuamente. Amén. Se apoyaban los unos a los otros. Abrazar las buenas nuevas de salvación, el evangelio, significa aceptarse unos a otros en hermandad y compañerismo. ¿Por qué? Déjeme ponérselo dentro de este principio. Si tú y yo estamos caminando buscando un mismo propósito, que es la eternidad con Dios, y el Señor prometió que nos iba a dar moradas nuevas en el cielo, tú y yo vamos al mismo lugar. ¿Cuántos están conmigo hasta allí? Si tú y yo vamos a la morada de Dios, entonces debemos tener muchas cosas en común. El Señor Jesús dijo: un reino dividido no permanece. Por eso es que tenemos que estar unidos, apoyarnos mutuamente. El apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Así que no sois extraños ni forasteros, sino que sois ciudadanos con los santos. Efesios 2, 19 al 22 estoy leyendo. Y también miembros de la casa de Dios. De la casa de Dios, construida sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Quiénes son esos apóstoles y profetas? ¿Quiénes son los fundamentos de la iglesia? No es una denominación, no es un ministerio en particular. Es los primeros 12 y únicos apóstoles de Cristo.
que Él mismo llamó y que concedió sobre ellos el fundamento de la palabra de Dios para que ellos fueran hasta el fin del mundo y predicaran las buenas nuevas de salvación a todos nosotros. Por eso la tenemos. Y los profetas y los apóstoles, con Cristo Jesús como piedra angular. Efesios 2, 19 al 22, estoy allí. En Él, en Cristo, toda la estructura está unida y se forma como templo santo al Señor, en quien vosotros también sois edificados espiritualmente en morada para Dios. Escuche bien, espiritualmente edificado en morada para Dios. Y hay gente matándose por una religión. Hay personas que te han dejado de hablar porque ellos son de Asamblea de Dios, de Bautista, de Maranata, y te han dejado de hablar porque ya tú no eres más parte de esa congregación. Amado hermano, despierta, porque aquí está claro, la palabra de Dios dice que vosotros también sois edificados espiritualmente en morada para Dios, espiritualmente. No es una casa, no es un edificio, no es una institución, no es una denominación. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y el día de hoy vamos a darle gloria a Dios porque podemos escuchar esa voz. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Oh. La iglesia de Cristo, amados hermanos, no es una denominación. Y no es una denominación porque, escuche bien, no es una parte, es un todo. Y por eso no puede ser una denominación. No es una denominación. Cristo no aprueba la división. Por lo tanto, cuando usted y yo nos alejamos de ese hermano porque se fue para otra iglesia o porque no está de acuerdo con como en la iglesia donde usted está predican, si esa es una doctrina santa donde él fue y donde usted está, usted cree que es una doctrina santa también, el deber suyo es de continuar hablando, amando a ese hermano, porque usted no es parte de la división, usted es parte de la misión donde la palabra de Dios será predicada. Y eso tiene que estar claro. La iglesia de Cristo no es una denominación porque tiene un origen divino. Por eso no es una denominación. Dígame, ¿en qué parte de la Biblia? Usted que ya leyó toda su Biblia, ¿en qué parte de la Biblia aparece que Dios le dio una denominación a los apóstoles o a los profetas? ¿Dónde? No existe. No es catolicismo, no es bautista, no es Asamblea de Dios, no es Casa de Paz, no es Maranata. No existe tal cosa en la palabra de Dios. Existe una iglesia, la iglesia de Cristo. Eso es la verdad. Y en eso es lo que tenemos que creer. ¿Por qué? Vaya conmigo a Mateo, capítulo 16, versículo 18. Vamos en la introducción. Aleluya. Cuando lo tenga, diga amén. Si no, diga misericordia. ¿Por qué tiene un origen divino? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Dónde comenzó la iglesia? No en Pedro. En Jesucristo. ¿Acaso fue Pedro que se sacrificó por la humanidad?
o María. Él se entregó. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Comenzó en el cielo con Dios, terminará en el cielo eternamente con Dios. La pregunta es, ¿quieres tú ir allá a ese cielo hermoso, bello? Lo describe la palabra. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. La semana pasada vimos les di cuatro razones específicas del por qué la iglesia de Cristo no es una iglesia denominacional. Vimos entonces que la primera razón es que no es un parte de algo, sino que es un todo. La segunda razón es que tiene un origen divino, de eso hablamos la semana pasada. La tercera razón es que no tiene un cuartel general en la tierra, ¿usted entiende eso? No tiene un cuartel aquí en Inglaterra, en Bournemouth, no tiene un cuartel allá en Colombia, en Venezuela, no hay una central, y ese es el problema más grande que hay en la mente del ser humano. Porque somos limitados en la visión eterna, miramos y pensamos que el lugar, el cucuruchillo de donde yo salí, yo sé que eso no tiene traducción por allá para quien está traduciendo, el lugar de donde nosotros salimos, pensamos que ese es el lugar porque mi pastor me trató muy bien o porque allá vivíamos realmente en armonía. No, tu lugar es donde Dios te está plantando para que llevéis y des fruto a 100%. ¿Cuántos de ustedes son embajadores de Cristo? Es un apelo hoy. ¿Cuántos son embajadores de Cristo? ¿Qué hace un embajador? Va a donde lo envíen. Eso es un embajador. Y ¿ustedes representan qué reino? Entonces no importa dónde Dios te lleve. Tú eres un embajador de Cristo, representarás a Cristo donde quiera que vayas. Sin importar denominación, sin importar institución, sin importar, oh, aleluya, escúcheme bien lo que le voy a decir. Dios te hizo que pasaras por esos lugares para formar tu carácter, no para formar tu vida, porque Dios está mucho más interesado en quién usted es que en las cosas que usted pueda hacer para Él. Así que sea en Dios Cristo Jesús en su vida para que su vida lleve y dé frutos. No, pastor, es que así se hacía allá en la iglesia. ¿Por qué el Señor no lo hace así aquí también? Todo el debido respeto. Visión y visión, por lo general, es división. Cada institución que ha sido plantada y formada por Dios tiene un propósito en un lugar específico, así como tu vida tiene un propósito donde tú laboras, en tu hogar, en el camino, en la calle y donde quiera que pasas. Tú eres la iglesia, la institución te forma, pero esa institución tiene un propósito y una visión específica para ese local. Y allí vamos a ir dentro de unos minutos. No trates de mezclar, que muchos lo hacen, el arroz con pasta. Porque como usted quiera, mire, no va arroz con pasta. Y hay unos que le echan mayonesa a la pizza, ¿no, hermano Pino? Misericordia para los italianos. Y unos que agarran la pasta y la pican por la mitad antes de cocinarla. Santo Dios. Eso es una ofensa contra un siciliano. ¿Por qué tenemos que mezclar las cosas? Dios no trabaja de esa manera. El punto número 4 es que la iglesia de Cristo no es una denominación porque no tiene libros humanos. Quien representa y quien guía a la iglesia de Cristo es la palabra de Dios, viva y eficaz, la Biblia. No es el libro del Mormón, no es el libro de los testigos de Jehová, no es mucho menos Ellen White de los adventistas. Oh, y estoy dándole duros a todos. No es nadie de ellos.
No, es la palabra de Dios. Yo no necesito otro libro para interpretarla. La palabra de Dios se interpreta por sí sola. Necesita de mí. Aleluya. Ahora, el tema de hoy es la iglesia universal y la iglesia local. Y continuamos. Estaba dando simplemente una introducción. Hoy vamos a comparar entonces a la iglesia universal con la iglesia local dentro del contexto de que venimos hablando, de que la iglesia somos todos nosotros, dentro de ese contexto. Se trata de la misma gente a nivel mundial. Ojo, no estoy hablando de la iglesia universal de los 7 apóstoles, 24 ancianos de Brasil. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la iglesia como un todo a nivel mundial dentro del contexto tú y yo como seres humanos. Como personas que cargan el poder y el evangelio de Cristo en sus vidas. Somos la iglesia de Cristo. Amén. Sin importar de dónde hayas salido o hacia dónde pienses que tú vas. Y déjame ponerle una cuñita a eso. No pienses, deja que Dios te lleve. Amén. Se trata entonces de la misma gente, pero la congregación local es la que se ocupa de preparar a los que han de ir. Eso es lo que tratamos de explicar el día de hoy, en lo cual nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Por qué entonces tiene que existir las 4 paredes? Bueno, por varios contextos socioeconómicos y por varios contextos de políticas internas de la sociedad a los cuales también tenemos que someternos, como dice la palabra de Dios. Amén. Someteos a las autoridades, ¿no es así que dice? Para que viváis en quieta paz y armonía. Entonces, por eso la iglesia local tiene que existir de la manera que existe. Especialmente aquí, vamos a estar claros, cuando Dios nos manda a nosotros a predicar la palabra y a estudiar la palabra de Dios, Él quiere que nosotros usemos el cerebro. Amén. Él no nos ha puesto nosotros como robots, como máquinas. No. Imagínese usted, especialmente aquí en Inglaterra. Yo entiendo los que están en misiones, pero eso es otra cosa, ojo, misión. Tal vez hablaremos un poco más adelante en otra oportunidad, en otra enseñanza. Pero escúcheme bien, Dios quiere que usemos el cerebro. Imagínese usted aquí en menos 10 grados y porque usted es cristiano evangélico, usted, no, yo voy a colocarle, yo soy la iglesia, yo me voy al Square y allí me voy a plantar y voy a reunir un grupo de hermanos y voy a predicar la palabra allí. Y mi iglesia va a ser todos los días allí, todos los domingos. ¿Está entendiendo? Dios quiere que uses tu cerebro. Lo menos que vas a hacer es adorar a Dios, amado. La iglesia universal. Esta hace referencia a un grupo de creyentes que, como su nombre lo dice, universaliza una creencia. Dentro de nuestro contexto, somos la iglesia universal de Cristo. Porque creemos en Cristo, siendo Él la cabeza de toda la iglesia. Con una misma fe, con una misma alusión al Dios eterno que nos amó primero, con un mismo amor a Jesucristo, que fue el enviado de Dios en la tierra y que es el único y verdadero Salvador. Entendiendo este principio, somos conectados todos los días dentro del principio espiritual. Ponérselo de esta manera. ¿Cuántos de los que están aquí se levantan por la mañana y le dan gracias a Dios por un nuevo día? ¿Cuántos de los que están aquí de repente ponen un himno, una alabanza, comienzan a adorar al Señor?
En ese momento, cuando tú te levantas y le das gracias a Dios, estás abriendo las puertas del cielo. En el momento que comienzas a adorar al Señor, yéndote al trabajo, a la oficina, donde quiera que vayas, hay una conexión espiritual desde el cielo a la tierra contigo. Pero no solo eso. Piensa que en ese mismo momento, en ese mismo segundo que comenzaste a adorar, esto les va a reventar, will blow in your mind. Cuando lo descubrí, pues no me ceso de adorar, no ceso de adorar. Tú comienzas a adorar al Señor en ese mismo preciso momento. 6 millones de personas a nivel mundial están haciendo lo mismo. Espiritualmente te estás conectando al cuerpo de Cristo, adorando con una misma finalidad al mismo Dios que tú adoras, y Dios abre los cielos. He allí, mis hijos amados. Por eso que no debes callarte. Es por eso que no debes dejar que la sociedad, no debes dejar que la situación, las circunstancias de tu vida personal traben la adoración al Señor, porque no eres tú solo. La iglesia universal es eso, amados. Y cuando el Señor, aleluya, está en su trono, cuando Él está allí sentado en su trono, escúcheme bien, cuando Él está allí sentadito en su trono y mira hacia abajo, ve a una iglesia redimida, un todo, no casa de paz, no asamblea de Dios, no iglesia bautista, mucho menos la Maranata, mucho menos la católica. No, no, no. Dios ve a la iglesia universal que fue redimida por el Cordero Santo Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Es allí donde usted tiene que estar. No se deje intimidar por lo que Satanás dice. Oh, tu voz. ¿Y qué me importa que ofenda? Y mi papá me dice, canta. Y yo sé que él dice que cante porque lo siento en mi ser. Es porque él está feliz de escuchar mi voz. Sin importar cuántos gallos salgan por mi boca. Aleluya. Adore al Señor. Adore al Señor con lo que usted es. ¿Por qué? Porque usted es parte de la Iglesia Universal de Cristo. Trata la Iglesia Universal. ¿Entiende? Aleluya. A Dios. Estamos teniendo un poquito de problemas allí con el audio. Pido disculpas. Amén. Pido el audio. Amén. Gloria a Dios. Entonces, de esta forma, la iglesia es aquella que integra un todo de los creyentes en la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo. Amén. No solo de los vivos, sino también de los muertos, los que murieron en Cristo. Voy a explicar eso un poquito más adelante. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro. Y aunque tengo solamente 2 puntos que tratar, porque quiero terminar con este mensaje hoy, tenemos algo fresco para la próxima semana. Título 2. Quiero que se coloque de pie, porque capítulo 2, versículo 9. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pedro? Mas vosotros sois, ¿quiénes? Linaje escogido real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Puede sentarse. ¿De quién está hablando aquí Pedro?
de todos los que integran la Iglesia Universal de Cristo. Ahora, preste atención, mas vosotros sois. Eso está en pasado, presente o futuro. ¿Qué es? Es usted, todos nosotros. Somos linaje. Esa palabra linaje escogido o linaje significa algo que nació directamente de la raíz. Usted es fruto del Evangelio de Cristo. Usted nació por el sacrificio que Jesucristo hizo. Eso es usted y yo hoy. ¿Cómo es que yo voy a atreverme a poner una placa a la Iglesia de Cristo de texto y pensar que solo yo tengo la razón? No, amado. No funciona de esa manera. La Iglesia Universal es en su totalidad pueblo de Dios. Somos linaje escogido todos. Unos tenemos posiciones, responsabilidades dentro de la Iglesia de Cristo. Pero eso no significa que yo sea más o menos. Dice, vosotros sois, todos ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, escúcheme bien, no es solo el pastor. No, pero los sacerdotes son solo los pastores, No, aquí dice, vosotros sois. Todo aquel que se llama cristiano es. Y tiene una responsabilidad, anunciar las virtudes de aquel que le llamó a usted cuando usted estaba en las tinieblas. Para que llevara luz aquellos que están. Su responsabilidad. La Iglesia Universal es una. Efesios. Digo Efesios, por favor. Capítulo 1, 22, 23 y 4, 4. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, y luego vamos al capítulo 4, versículo 4. Amén. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22, estoy leyendo el 21, voy al 22 ahora. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, esto es decir, Cristo Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la... ¿Usted cree que usted y su iglesia son tan buenos que Dios le va a dar todo solamente a usted? Equivocado. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia de Cristo somos todos, porque Él es quien nos llena en todo. Nadie va a poder llenar tu corazón. Ninguna institución va a poder llenar tu corazón. Ninguna iglesia va a poder llenar tu vida. Solo Cristo puede saciar todas tus necesidades. Solo Él puede hacerlo. Vaya conmigo ahora a Hechos, capítulo 2. Tiene una Biblia igual a la mía, está en la página 1251.
Hechos capítulo 2, 41 y el versículo 47. Capítulo 2, dos versículos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Con todo? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amado, usted puede predicar, usted puede amar, usted puede abrazar a la gente, pero es el Espíritu Santo quien comienza. Por eso que la palabra dice que serán añadidos los que han de ser. Y entonces, ¿quién es la iglesia universal? La iglesia universal es la gente que ha sido salva, verdaderamente salva. A veces me preguntan, pero ¿cómo es que esa persona que estaba dentro de la iglesia? Eso es una pregunta que estoy seguro que muchos de ustedes, si ya no le hicieron esa pregunta, se la van a hacer, y es válido mencionar la iglesia. ¿Cómo es posible, pastor, que ese hombre, esa mujer, que se veían también dentro de la iglesia, estaban ministrando, estaban predicando, es más, mucha gente fue salva por medio de ellos? ¿Cómo es posible que hayan caído? Toda vez que alguien me hace esa pregunta, me recuerda la tentación de Jesús. Que la palabra de Dios por sí sola se vale. Ojo, no es que yo soy tentado para caerle a maguazo a la gente. Quiero decir es que el mismo Jesucristo fue tentado con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hizo efecto y él tuvo que irse. Cuando una persona, muy predicadora que sea, por muy que aparentemente quiera ser de Dios, quiero defender dos principios básicos en esto que les estoy diciendo como iglesia. Cuando una persona cae, no es porque esa persona cayó por descuido, porque tal vez la letra estaba hablando más de lo que les, o porque tal vez esa persona no tuvo una conversión absoluta. Es triste eso. Ahora, pero ¿cómo es que las personas fueron salvas? Por lo que esa persona predicó. Porque la palabra de Dios por sí sola se basta. Ella es viva y eficaz. Es más, ella no necesita de mí. Necesita de un corazón dispuesto, que esté dispuesto a leerla. Ella abrirá la mente de cualquier persona que esté dispuesta a escuchar a Dios. No es mi mucho hablar, mucho decir lo que esa palabra dice. Y cuando recibes la palabra. Amén. La iglesia universal entonces es la gente que ha sido salva verdaderamente. Y esta iglesia se compone de hombres y mujeres que son obedientes a Dios. Amén. Hechos capítulo 8, allí mismo, cerquita. Capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres. Ahora, tengo que decir esto. Hombres, no medios hombres o medio mujeres. No. Hombres y mujeres. Existen términos medios ahí. Luego vaya ya, por favor, versículo 38 y 39.
Este mismo hombre, Felipe, va caminando con un corazón dispuesto y se encontró con un hombre en el camino, Eunuco, etíope, era un etíope. ¿Ven? Dice, y mandó parar el carro, versículo 38. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Siguió gozoso su camino. Cuando usted camina en la voluntad de Dios, existen límites. Usted hace que la voluntad de Dios le indique. Déjame repetir eso. Déjame repetir eso porque no es la iglesia, no es casa de paz. Usted no hace lo que el pastor Luis dice, no. Usted hace lo que la voluntad de Dios le está exigiendo a usted que debe hacer. Yo soy un hombre, carne y hueso, propenso también a pecar, y Dios que me libre. Y cuento con sus oraciones diarias. Pero usted no se debe fijar en lo que yo digo si eso no está avalado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si usted escucha a Dios y usted se mantiene en su voluntad, dentro del centro de su voluntad, no hay límite. Hay. Esa mujer. Toque ese negocio, tóquelo. Señor, es para tu gloria. El vehículo que utilizas para trabajar, tócalo con fe. Verás como el combustible te alcanza toda la semana. Más. Amén. Hechos, capítulo 2. No, perdón. Hebreos 12, 23. ¿Ven? Léalo ahí que lo consiga. Quien lo tenga. Hebreos 12, 23. ¿Lo tiene? ¿Lo lee? A la congregación. Amén. ¿Quién lo tiene? 12, 23. A la congregación de los primogénitos. Ahora, si usted alguna vez se preguntó por qué cuando yo hice mi oración de fe, el pastor me hizo decir, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hay unos que dicen, escribe mi nombre allá en el cielo. Porque usted es congregación de Cristo. Es su primogénito que tiene un nombre escrito en el libro de la vida. Oh, qué lindo es el Señor. Se compone de hombres y mujeres obedientes. La Iglesia Universal se compone de hombres y mujeres obedientes. Abarca tanto a los vivos como a los muertos. La Iglesia Universal no debe funcionar en esa capacidad universal como que tiene un comando y soy yo quien manda a nivel mundial. ¿Quiere un ejemplo? Yo voy a comenzar por ahí porque yo hoy estoy con la lengua medio picosa. ¿Quiere un ejemplo de eso? ¿Dónde está
El comando central de la Iglesia Católica. Vamos. En el Vaticano. La Iglesia Católica Romana Apostólica de la Concepción y Palacios y multiplicado en 1000 cosas. Yo no sé. En Roma. En el Vaticano. ¿Cuál es la sede principal? El Vaticano. ¿Quién la rige? Amén. Está picando la lengua. La Iglesia Maranata. Todos conocen algo de ella. Tiene una sede central. Tiene una sede central y tiene uno solo que gobierna. Amén. En Panamá. Hay una en Panamá, hay otra en Brasil, pero son diferentes iglesias maranatas. Una más. Una más, la iglesia bautista. Hay muchas, pastor, sí, pero hay una que rige a nivel mundial. Es más, se atreven a decir, escúcheme bien, que ellos son la primera iglesia porque incluso descienden directamente de Juan Juan el Bautista, queriendo colocar a Juan por encima de Cristo. Imagínense, el Papa y que es el puente entre Dios y la tierra. Blasfemia. Y perdonen la expresión, desgracia de la humanidad. Llegar a un punto tan bajo en querer colocar a Dios al nivel del hombre. No haga eso. No haga eso. No coloque a los pastores como santo, 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 5 veces santo. No coloque mucho menos, escúcheme bien y hay que denunciar esto. No coloque a los pastores un peldaño inalcanzable. Pastor que no, escúcheme bien, pastor que no está en medio de la oveja no es pastor. Y oveja que no le gusta el pastor no es oveja, es cabrito. La Iglesia Universal se constituye por lo divino, por lo eterno, porque Jesús es la cabeza de todo y de todos. No es un ministerio, no es un pastor, no es una institución. Es Cristo Jesús. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Por eso ella no debe funcionar en esa capacidad de universal. Porque, escúcheme bien, en el modelo principal que nos dejó Jesucristo no existe eso de universalidad. Eso no existe. Hebreos 8, capítulo 8, versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés. Hebreos 8, versículo 5, estoy leyendo. Cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Y si Cristo es la cabeza y el tabernáculo es Cristo y Cristo está en el cielo, ¿dónde está su iglesia? Su iglesia está en el cielo. Todos nosotros somos parte de ese cuerpo, de esa iglesia. Cuando usted limita la iglesia de Cristo a un local o, ponerlo así, a una institución específica, usted está limitando el poder de Dios sobre su vida. Porque usted va a pensar que esa iglesia o esa institución o esa denominación es la única que va a poder salvar a todos aquellos que están a su alrededor. O es la única que le va a poder producir
fe suficiente para que los milagros acontezcan en su alrededor. ¿Por qué limita el poder de Dios a una denominación? Cuando el Señor dice, en su nombre, no en el nombre de una institución o de un pastor, en su nombre echarán fuera demonios, expulsarán todo aquello que es maligno, sanarán a los enfermos y harán milagros mayores que lo que Él hizo. No limite el poder de Dios a una denominación. Sea infinito en la fe y créale a Dios. Aleluya. Las denominaciones universales, con sus cuarteles generales, tratan de funcionar así. Nosotros no. Espero que ahora me entienda lo que yo quise decir la semana pasada, cuando este hermano llegó a mí y me dijo una vez que él quería ser parte, y después dijo que él quería, no sé, el pensamiento de él era abrir otra iglesia Casa de Paz. Yo no tengo problema con eso, siempre y cuando donde yo esté no sea el cuartel general. ¿Usted me entiende? No me importa si tú bueno, ¿cuántas iglesias Casa de Paz hay? Dígame, ¿cuántas ha visto en internet? No me importa la cantidad de nombres, Casa de Paz, que puedan existir. O si ellas quieren buscar cobertura en el sentido de buscar la experiencia que tenemos como iglesia para apoyarlos. No me importa, siempre y cuando no me vean a mí como el pastor presidente principal de la iglesia Casa de Paz, aquel que manda y que gobierna por encima de todo el mundo. Dios me libre de una cosa de esa, Señor. Porque si Dios te llamó a ti, te llamó con un propósito. Y si tú tienes un llamado pastoral o ministerial, entonces tú deberías creerle a Dios para que donde quiera que Él te envió, vayas y lleves y des frutos. Por supuesto que te voy a apoyar, eres parte de esa iglesia universal. Por supuesto que te voy a abrazar. Y si puedo financieramente también te voy a apoyar. Pero en el momento que vea que puedes caminar, ¿qué voy a hacer? Te voy a dejar que camines y no que camines, que corras. El problema es que nosotros nos concentramos en una denominación limitando el poder de Dios. No. Si no te quedas aquí conmigo, pierdes la bendición. Si no si te vas de aquí, has salido de la cobertura. Y yo digo, Señor, ¿y acaso tú eres Dios? ¿Y acaso tú eres Cristo? Porque la cabeza es Él. O hay una mejor, no toquéis al ungido de Dios. Toquéis al ungido de Dios. Amado. Excusas para hacer lo que les da la gana. Segundo punto y último punto de este día. Ya vimos lo que la Iglesia Universal es. Si alguien aún tiene alguna duda, tiene alguna pregunta de cuáles son el contexto o el principio básico del cual yo estoy partiendo para hablarles a ustedes sobre la Iglesia Universal, por favor me busque, me pregunte. Vamos a mirarlo en la Biblia juntos. La Iglesia Universal somos todos, no somos una denominación, es una institución. Amén. Ahora, ¿qué es la iglesia local? La iglesia local, desde mi punto de vista, es esto. Es quienes somos. Y es el centro del programa de Dios. Dios tiene un programa para un local específico. Por eso Dios llama a personas específicas que se alineen a una visión específica para cumplir un mandato por un tiempo específico. Voy a explicar eso. Muchos de los que estamos aquí a más de 18 años
que estuvimos por la misericordia de Dios abrazados y amados en otras iglesias, pudimos experimentar desde un principio las bendiciones de Dios en esa iglesia. Pero había y hay en cada uno de nosotros un llamado específico para una misión específica. Como consecuencia, usted comienza a buscar dirección de Dios. Cuando le voy a contar un pequeño, voy a ser breve en lo que voy a decir, porque el punto aquí no soy yo, es la iglesia. Pero es importante hablar de esto porque es parte del testimonio sobre esta casa de Dios. Cuando el Señor comenzó a traerme con sus lazos de amor a mí y a mi esposa ante su presencia, escúcheme bien, nunca pensamos, nunca imaginamos, y le soy sincero, yo no quería ser pastor. Porque, venga aquí conmigo, sea honesto. Si fuera para usted escoger ser pastor, usted lo escogería. Sea honesto. Sabiendo todo lo que implica. Pero es que aquel que desea, dice el apóstol Pablo, el ser pastor, buena obra, él requiere. O buena obra, él anhela hacer. Es verdad. Pero yo estuve muy cerca de un pastor. Yo vi por todas las cosas que ese hombre pasaba día por día. Y Dios me colocó allí porque Él quería probar mi corazón rebelde. Porque mi llamado no era de ahora, sino de cuando yo tenía 10 años de edad. Experimenté la voz audible de Dios. Y usted puede pensar lo que usted quiera. Dios me llamó y con 10 años de edad me convertí. Dios me llamó y me dijo que me iba a ser pastor. Solo que aquello se quedó en el olvido. Llego aquí porque si me hubiese quedado allá en Venezuela, me hubiese convertido en un estúpido. Tal vez ya ni viviera más. Tal vez no, por cuestiones profesionales, ya me hubiesen... Y Dios me trajo a este lugar, amado. Qué difícil era hablar español. Los que hablaban español eran así contaditos. Comienza Dios a trabajar. Yo vine para acá por 6 meses. Años. Créame. Lo profundo llama lo. Y cuando Dios comienza a llamar en lo profundo de tu corazón, esa semilla que Él plantó muchos años, no hay nada ni nadie muy fácil para muchas personas hoy decir, no, ese pastor la tiene fácil. Amados, no es fácil, pero no es imposible. De todas las cosas. Como lo dije, yo no vine aquí a hablar de mí. Lo que le estoy diciendo es que la misión de Dios, el programa de Dios es específico por medio de alguien específico. Yo no estoy diciendo que yo soy, como decimos en Venezuela, el papaú, todo lo puede. No. Estoy diciendo que yo debo apoyarme en la palabra de Dios porque fiel es el que prometió, fiel es el para cumplir. Y de la misma manera está tu visión. La línea, iglesia local, de aquello que Dios te pidió. ¿Qué es eso que Dios te está exigiendo que le hagas? No puedo saber. Ahora, cuando el apóstol Pablo envió hombres como Tito y Timoteo
para alentar a los creyentes, lo hizo para edificar congregaciones. No la congregación del rey Pablo, que es el que sabe todo, no. Habían otros que ministraban allí, en el nombre de Cristo, no en el nombre de Pablo. ¿Quieren un ejemplo? Apolos, gran predicador. Y Pablo no se colocó al nivel menos ni más. Él dice en una de sus cartas, ¿quién es Apolo o quién es Pablo? Todos no somos de Cristo. Un ejemplo. ¿Qué me interesa a mí quién es Apolo o quién es Pablo? Lo que a mí me interesa es que el reino está siendo predicado. Es con ese corazón que la iglesia local progresa. Es que cuando estás en las reuniones de oración, tú oras por los otros pastores. Es con esa visión eterna que tú deberías estar todos los días. No, mi iglesia es la mejor. No. La iglesia de Cristo es la mejor. Y todos somos uno. Él lo hizo, el apóstol Pablo lo hizo cuando envió a Tito y a Timoteo para edificar las congregaciones locales, no para establecer organizaciones para, ¿cómo diría esto? Eclesiásticas, ministeriales, presidenciales, donde él era el independiente que mandaba y gobernaba sobre toda la iglesia. ¿Y quién mejor que él para hacerlo? Que valga la pena resaltar que fue quien realmente fundó la iglesia de Cristo a nivel de los gentiles. Porque si a alguien dentro de la preposición o dentro de la mentalidad católica viera, no que lo hizo, y esto lo refuto categóricamente, pudiera haber creado la iglesia católica, ese iba a ser Pablo. Pero ¿cómo Pablo iba entonces a fundar la iglesia católica si los mismos romanos lo mataron? Pero no es eso lo que dice la iglesia católica. Y de hecho, casi todas las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas, y todavía esto es aplicable a la iglesia de hoy, fueron escritas dentro de ese contexto, dando aliento a las iglesias, pequeñas congregaciones locales. En ningún momento se ve a Pablo tomando la presidencia absoluta de la iglesia. No lo va a conseguir. No lo hay. En las escrituras no existe eso. Ahora, ¿qué es la iglesia local? Ya estoy casi terminando. Unos 10 punticos más por aquí que tratar. Es un grupo de cristianos en una localidad. Vamos a 1 Corintios, por favor, y aquí voy yo a llevarlos ahora a navegar por la palabra de Dios que nos encanta. Amén. 1 Corintios, versículo 2. Capítulo 1, perdón, versículo 2. Rápidamente ahí, rápidamente. ¿Les está ayudando esto? Aleluya. A la iglesia de Dios que está en Corintio, perdón, gracias. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier... A las denominaciones no les gusta ese pasaje, o por lo menos cuando lo leen rápido y no se frenan ahí. Como que ni se da, como que para que nadie se dé cuenta, ¿no? En cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, y yo voy a repetir eso porque debe quedar grabado en la historia. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, también nuestro. No limites el poder de Dios. Vaya ya conmigo a 1 de Tesalonicenses. 1:1. Hermano que dijo un día, Pablo y Silvano, Timoteo, a la iglesia de Cristo de los tesalonicenses,
En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor de Jesucristo. Por cierto, no es Pablo silbando, Pablo y Silvano. Amén. En cualquier lugar usted se reúna en el nombre de Cristo, que es la iglesia. En su casa, abajo. Quiere que usted se reúna para adorar a Dios, que es iglesia. Ahora, ¿cuántos son las iglesias? Una pregunta buena, ¿verdad? Si es así, entonces, ¿cuántas iglesias existen? Primera de Corintios capítulo 6. Vaya. Muchas. No es solo una, no es una denominación. Oh Dios, yo creo que yo no sé. Creo que hasta se apagó la cámara. Imagínese usted cómo ese mensaje el enemigo quiere frenarlo. Pero créame que lo voy a poner en YouTube. Yo creo que está saliendo YouTube, está saliendo, ¿verdad? Pero es solo el audio. Lo voy a poner. Y si he de poner solo mi cara, allí la voy a poner. Para que vean que fui yo quien la predicó. Capítulo 16, versículo 1 y 2. ¿Cuántas entonces son? Si tú me estás hablando, pastor, que la iglesia es universal, pero que también hay iglesias locales, y si todos somos cuerpo de Cristo, ¿qué mezcla es esa? ¿Cuántas son? ¿O limita el poder de Dios? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No estoy predicando para que ofrenden. Estoy hablando de que hay muchas iglesias. Amén. No le estoy pidiendo dinero. Yo no necesito su dinero. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas iglesias hay? Pablo está haciendo plural aquí. Son tantas que él no las enumeró. No es una denominación. Vaya entonces a Romanos, capítulo 16. Romanos 16, versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias. Son muchas. No se crea que es solo casa de paz o esto que. Y yo doy gloria a Dios por aquellos que son santos y están, escúcheme bien, que son santos y están predicando la palabra de Dios allá, sin importar qué institución sea. Doy gloria a Dios por eso. Ahora, vaya ya a Apocalipsis, porque aquí es donde la gata se subió en la batea, que decía mi papá. En el capítulo 2, no vamos a leer todo, el capítulo 2 y el capítulo 3, se nos dice que todas las iglesias son independientes entre sí. Se las voy a nombrar. ¿Cuántas iglesias existieron cuando tuvo Juan la revelación? Ahora, yo no sé, la escritura no dice que ellas se comunicaban entre otras, pero lo cierto es que, número 1, iglesia de Éfeso. Número 2, la iglesia de Esmirna. Número 3, la iglesia de Pérgamo. Estoy entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Número 4, la iglesia a Tiatira. Número 5, la iglesia Sardis. Pero 7 tiene que ser la de Filadelfia. Después les explico por qué. 7, Filadelfia. Número 8, la Odisea. Aleluya. ¿Cuántas iglesias hay? Muchas. Ahora, dentro de ese contexto, ¿es la iglesia de la Odisea la misma de la iglesia de Filadelfia? No. ¿Por qué?
Porque cada una tiene un mensaje diferente para una necesidad diferente. Y cada una operó con un método diferente. Si fuera solo una denominación con diferentes nombres, todos estarían haciendo lo mismo. Pero no es eso lo que me orienta la palabra de Dios. ¿Están conmigo hasta ahí? Pero también es válido decir eso, de que aunque eran diferentes, con métodos diferentes y pecados diferentes, tenían también una organización independiente. Y toda la iglesia en sí debe tener una organización independiente. No debe haber el pastor que es cabeza de todos y para todos. Digo ya a hechos. Por pastor, te van a odiar por ese mensaje. El mensaje no es mío, es de Dios. 14:23. Tiene que haber una organización independiente. ¿Por qué? Porque las necesidades son independientes. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hay una organización. Lo hay. Debe haber una organización porque Dios es un Dios de orden. No es simplemente la iglesia que se congrega allí y listo. Y es eso y ya. Pero vaya ya a Filipenses 1:1 y el que lo consiga, por favor, lea lo que estamos sobre la hora. ¿Quién está orando por un local propio? No lo está haciendo, puede comenzar a orar. 1:1, ajá. 1:1. Amén, léalo ahí. Entonces, vimos que en Hechos había una organización. Ahora bien, vemos también que allí en Filipenses hay otra organización. Y no todos se rigen por un mismo comando. Entonces, por eso parece hasta un comando borracho que dictamina es una locura. Amén. Hechos 27, vamos a ver que se reunían para adorar. 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Ahora, ¿cuántos discípulos habían? Muchos. Apóstoles 12, discípulos habían muchos. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Perdón, vamos a leerlo como tiene que ser. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo le gustaba hablar. Era un buen pastor. Pastor que no habla no es pastor. Pero ¿para qué se reúne la iglesia? Ya lo leímos. Primera de Corintios, capítulo 14:26. Por favor. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo ¿Para qué se reúne la iglesia? ¿Para qué debería reunirse? Para adorar a Dios. ¿Para qué vino usted aquí a este lugar hoy? Para alabar y adorar a Dios. Y lo más importante, con esto quiero cerrar hoy
lo recibas en tu corazón. Los miembros de la iglesia local deben preocuparse unos. Primera de Corintios, allí mismo, 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 20. Vamos a leer hasta el 25. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Es verdad, yo tengo experiencia de eso. Casi me corto mucho un dedito y cuánto me hizo falta el día que estaba. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Pero los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en su lugar. Lo que se debe. Termino diciendo esto. La diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local, y habiendo hecho una relación de lo que el término iglesia universal significa, es que en la iglesia universal todos los creyentes son un todo, para un todo, el cuerpo de Cristo. En la iglesia local, sin embargo, tipo de organización que normalmente es definida como una pequeña asamblea local, bienvenido a Casa de Paz, que profesamos una misma fe con fidelidad a Cristo Jesús, para que Dios pueda ministrar en mi corazón y a través de mi vida, y así también otras personas puedan llegar al conocimiento de Cristo. Una comunidad cristiana, la iglesia local, que podría referirse a una congregación de creyentes, pero a su vez es un concepto que reúne a un conjunto de personas que normalmente están creyendo en una misma visión local. Amén. Son las diferencias. Cuando alguien le pregunte si usted es universal, usted puede decir sí. Cuando alguien le pregunte, ¿es usted local también? Es iglesia. Quiere que usted. Amén. Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga a todos a continuar propagando su evangelio. Dios nos perdone si hemos tal vez ofendido a personas que están a nuestro alrededor. Que nos dé el favor de poder redimir esa comunión con ellos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor Dios, por el poder de tu palabra y por el poder de tu Santo Espíritu, damos las gracias, Señor Dios, por este tiempo de enseñanza, Dios amado, que nos ha. Señor, capacítanos aún más en tu amor, en tu misericordia, Dios, porque como lo dice tu santa palabra, Señor Dios amado, si hablas en lenguas humanas, angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, oh aleluya, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno,
El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Tuya. Señor, creemos en ese amor eterno, Dios. Ayúdanos a ser como, Dios amado, aquellos que propagan tu evangelio en amor, en armonía. Capacitan, ministra en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que vengamos a ser, Dios, hijos tuyos verdaderamente. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios, por este tiempo que hemos pasado aquí en este lugar. Bendice, Dios amado, a todos aquellos que no pudieron venir, los que están viajando en esta semana ahora, Señor. Pido que los guardes, Señor, los proteja y los traigas de vuelta a casa. Bendice nuestras familias. Señor, Dios amado, en tus manos hemos llegado hasta este lugar. Con tus manos queremos volver a nuestras casas. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestras salidas. Bendice nuestras entradas, Señor. Si por ventura, Dios amado, hay un gigante allí afuera, Dios amado, esperando por nosotros, queremos creer aún más abundantemente de que mayor y más grande eres tú que cualquier gigante, Señor. Porque en ti hemos confiado, Padre. Y ponemos nuestra. Capacítanos, Dios. Vivifica nuestros años. Bendice, Señor Dios amado, las finanzas de cada uno de mis hermanos, así bien las finanzas de este. Padre, bendice, Padre de la gloria, a los documentos, Dios amado, que están ahí en la espera. Padre, solo tú sabes los tiempos, el tiempo que tú sabes que saldrá todo lo que tiene que ser. Mientras tanto, Señor, continuamos haciendo lo que es correcto, Padre, de acuerdo a tu ley que tú mismo estableciste, Señor. Traemos a tu casa, Señor Dios amado, de todo lo que hemos recibido, Dios, la ofrenda amorosa de paz delante de ti. Bendice, Dios, cada una de las ofrendas. Bendice, Señor amado, a todos aquellos que también no pueden ofrendar.